Ok. Bajé el video, pero el video es un poco grande, así que estoy viendo dónde colocar el video. Lo que he pensado que lo mejor posible es que quizás cree un canal en YouTube. Estoy aprendiendo cómo hacerlo. Durante el fin de semana ya voy a tenerlo listo y ya voy a poder entonces colocarles las clases para que tengan acceso a todo, digamos. ¿Ok? Eso para que puedan, digamos, estar mirando, digamos, las distintas clases, digamos. Y si tienen preguntas, también. Entonces, lo primero que deberíamos partir es, no sé si tienen alguna duda o pregunta de la última clase. ¿No? ¿Estamos todos claros? ¿Alguien tiene dudas? ¿O es el momento que, si es que tienen dudas, las podemos resolver? ¿No? Ok, entonces, continuamos entonces si nadie tiene ninguna duda de la clase anterior. Entonces, lo que estamos hablando en la clase anterior tiene que ver esto con la idea de campos. ¿Se recuerdan? Lo que les dije fue que si yo coloco una partícula, una carga eléctrica acá en el espacio, ella crea en todo el espacio un campo electromagnético que es el que se representa acá. Son las flechas dan cuenta no la intensidad del campo, más bien el color blanco el que da cuenta de la intensidad. Las flechas solo dan cuenta de la posibilidad de tener un campo. Aquí, por ejemplo, puedo colocar otra por acá, por ejemplo, ahí, y vemos cómo se forma el campo. Puedo colocar una negativa acá y ver qué forma tiene el campo eléctrico. Y con mi partícula de prueba, entonces vemos la fuerza que debería sentir si me acerco a cada una de estas posiciones. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue calcular un ejemplo. Teníamos una línea recta. Entonces, en esta línea recta cargada calculamos el campo y concluimos algunas cosas, digamos, que voy a volver a resumir. Y vamos a ir a hacer un poco ejemplo y vamos a avanzar un poco. Entonces, voy a pasar a mi hoja de notas, que quizás sea un poco más cómodo, digamos. ¿Okay? Entonces, acá está mi hoja de notas. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que les dije fue entonces, lo que habíamos hecho era hasta ahora. Me dicen, ¿está bien que separen dos partes? ¿A todos les queda bien porque la pantalla se achica? ¿O prefieren que sea una pantalla entera? ¿Alguien tiene algún comentario de eso? ¿Está bien? ¿O prefieren...? Profe, yo sinceramente creo que es mejor que lo separen dos porque así la gente que se queda atrasada, Ajá, pues ahí usted puede poner la mitad de la hoja anterior y no retrasar a todos los que están avanzando. ok. Entonces voy a seguir haciéndolo con dos y me dicen si tenemos algún problema. Muchas gracias. Entonces, lo que habíamos mostrado por ahora era que si teníamos una partícula puntual, partimos con esta idea muy simple basada en las observaciones de Coulomb. Mostramos que el campo eléctrico que genera una partícula puntual tiene una forma radial que decae con la distancia al cuadrado, y eso esencialmente es la ley de Coulomb, la consecuencia de la ley de Coulomb sobre el campo eléctrico. Si esta esta partícula puntual tiene una carga Q, entonces vimos que el campo eléctrico era así. Esto es casi por ahora por definición. En el futuro voy a tratar de explicarles esto desde otra forma un poco más profunda, que es la ley de Gauss, pero para eso necesito que enseñarles un poco más de matemáticas. De hecho, hoy día les voy a enseñar algunas herramientas matemáticas un poco más complejas que necesitamos entender para poder entender esto un poco mejor. Entonces, donde R, nunca lo olviden, vuelvo a insistir, la notación que hemos estado usando es que nos da un sistema de coordenadas, S. La posición donde está la carga siempre va a ser R', ¿ok? Y el lugar donde estamos midiendo el campo eléctrico, por ejemplo aquí, ese es R. Entonces siempre va a tener esta fórmula que está acá. Tenemos entonces que esencialmente R es la posición donde estamos viendo el campo y R' es el lugar donde, digamos, está la fuente. Entonces anotamos esto, no nos olvidemos, R, posición donde estamos viendo el campo, posición donde está el campo, y R' es posición de la fuente. Esa notación la verdad a usar durante todo el curso, así que es importante que mantengamos esta notación con cuidado. Entonces, lo siguiente que aprendimos, y eso ya fue un poco menos obvio, fue si teníamos una línea cargada, introduciendo el concepto de densidad de carga lineal, supusimos que era constante, tomamos un hilo infinito, en teoría, obviamente quiere decir muy largo, una densidad carga L, lo que descubrimos que el campo ahora tenía otra simetría, era distinto, tenía una simetría cilíndrica, ya no es esférico como antes, y lo que descubrimos que el campo eléctrico entonces esencialmente apunta
de este cilindro hacia afuera, como la imagen que está ahí. Si tomo un cilindro, por ejemplo, un poco más grande, lo que descubriríamos, digamos, es que entonces el campo eléctrico también es, pero aquí es más pequeñito. Lo que descubrimos fue que el campo eléctrico entonces tenía una forma distinta, era algo que era la forma proporcional a la densidad de carga lineal, y estaba partido por, en este caso, 4pi epsilon 0 rho, y en la dirección rho unitario, donde rho en las coordenadas sería lo que describe las coordenadas, en este caso, cilíndrico. ¿Okay? Entonces, lo interesante, primera cosa que descubrimos fue que en una dimensión, o sea, en un objeto puntual, el campo eléctrico cae como un inverso de la distancia al cuadrado. En el caso de una línea recta, decae con el inverso de la distancia. ¿Sí? Lo otro que tratamos de aprender fue que para hacer todos estos cálculos, en realidad la fórmula importante es que el campo eléctrico de cualquier objeto, cualquiera sea el objeto que uno quiera estudiar, va a ser una especie de integral de carga partido por 4pi epsilon 0 r menos r' al cubo de r menos r'. Entonces, lo misterioso en esta fórmula, o lo importante de esta fórmula, era el dq. Y este dq va a depender del problema que estemos estudiando. Si el objeto que estamos estudiando es un volumen, entonces el dq va a ser simplemente la densidad de carga volumétrica por el volumen. Si el objeto que estudiamos es una superficie, entonces el dq va a ser simplemente una densidad superficial, sigma, por el ds, ahora vamos a hacer un de superficie, y si es una recta, entonces el dq va a ser el de carga, el elemento infinitesimal de carga, es decir, un pequeño pedacito de acá y me pregunto qué carga tiene, un pequeño pedacito acá y me pregunto qué carga tiene, va a ser entonces lambda por dl, y si el objeto es puntual, simplemente en este caso, bueno, matemáticamente voy a anotar la respuesta, no se lo voy a enseñar, en el futuro voy a enseñar las matemáticas, el de carga de un objeto puntual va a ser el valor de la carga por una función muy interesante que lo llamamos una delta de Dirac. Eso es un concepto que se los voy a enseñar en el futuro, pero simplemente por completitud lo voy a colocar, delta de Dirac. Es decir que esta fórmula que está acá arriba vale para cualquier problema que tenga distintas dimensiones, no solo problemas que tienen dimensión 3, 2, 1 o 0. En realidad, esta fórmula unifica todos estos resultados, donde lo único que hay que tener cuidado, o que es lo único que es importante, es saber cuál es el de carga que hay que colocar. ¿Okay? Entonces, ese de carga, dependiendo de la dimensión del problema, podemos usar distintos, digamos, elementos de integración, y con él, entonces, vamos a poder avanzar y entender cómo son las cosas. Así que eso es, por un lado, lo que, es lo que nos debe hacer. Entonces voy a tratar de seguir haciendo ejemplos, por un poco seguir acostumbrándolo a hacer esto. Los ejemplos que estoy haciendo son un poco quizás más simples, pero ilustra, creo, la dificultad. Así que vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer ahora. Está motivado, como les dije, después voy a volver a esa aplicación. Está motivado por un condensador. ¿Qué es un condensador? En realidad, un condensador, se los mostré un poco la vez pasada, pero se los vuelvo a mostrar. Está acá, seguramente les va a aparecer en pantalla. Entonces el condensador, esencialmente, esto están viendo ahí, esencialmente que este condensador, un condensador está compuesto por dos placas, y estas dos placas lo que hacemos a través de una batería, también en el futuro voy a tratar de explicar lo que es una batería, estas cosas poco a poco voy a ir explicándole qué son cada uno de estos conceptos, simplemente una pila, como la pila que inventó Volta, vamos a ver qué fue lo que inventó en el futuro. Entonces, cuando yo conecto las baterías, aparece algo interesante. Lo primero que ven, voy a sacar el campo eléctrico, lo primero que ven es que en la placa, si esto tiene voltaje cero, no hay cargas, pero si yo conecto la batería, entonces las cargas se mueven de aquí a acá y llegan acá, en este caso la placa queda con cargas negativas, y acá con carga positiva, y esto está acá, vamos a ver en el futuro que va a ser un almacén de cargas eléctricas, pero por ahora lo que me interesa es preguntarme cuál es el campo eléctrico que genera, qué forma tiene el campo eléctrico que generan dos placas paralelas. Entonces, para resolver eso, lo que vamos a hacer primero es plantear un problema un poco más simple, y después resolver este problema que es el que estamos tratando de tener ahí. Entonces el problema que vamos a resolver es, parece que no apareció, ok, acá está. ¿Apareció? ¿Sí?
Ok, parece que no. ¿Ven mi cámara? Ok, aquí está. Yo fui el que la había perdido. Ok, entonces, lo que vemos aquí es, entonces el ejemplo que vamos a hacer es simplemente más simple. Vamos a tratar de colocar un plano al cual le vamos a colocar una densidad de carga sigma constante, y la pregunta que nos vamos a resolver es cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. ¿Okay? Esa es la pregunta que queremos resolver. Entonces lo voy a volver a plantar acá, simplemente voy a escribir qué es lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, dado, ser enunciado, dado un plano infinito, vamos a suponer que infinito por simplicidad, por supuesto, infinito, o cuando son finitos hay que tomar el efecto de tamaño, que son pequeños, dado un plano infinito de densidad de carga uniforme, llamemos esa densidad de carga uniforme sigma. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, encuentre el campo eléctrico generado en todo el espacio. Entonces el campo eléctrico generado en todo el espacio. Entonces esto es lo que vamos a querer resolver, exactamente esta imagen que está acá. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, este es el problema, entonces voy a volver a colocar con cuidado qué es lo que queremos plantear, es decir, nos imaginamos un plano, ¿okay? Lo colocamos acá, tenemos un plano, y en este plano, entonces lo que colocamos tiene densidad de carga sigma, y la pregunta que nos vamos a hacer es, obviamente, ¿cuál es el campo eléctrico en un lugar cualquiera, por ejemplo, a una altura, llamémosla por ahora, h? ¿Sí? Entonces, como les dije, la primera dificultad que tiene esto es encontrar encontrar un buen sistema de coordenadas. Entonces la pregunta es, ¿qué sistema de coordenadas se imaginan sería útil para resolver este problema? ¿Cuál se imaginan que uno debiera escoger? ¿O dónde lo escogerían ustedes? ¿Qué sistema de coordenadas escogerían para resolver este problema? ¿Alguien? Cilíndrica. ¿Cilíndrica? Ok, pero ¿y dónde colocarías el origen de la cilíndrica? En o sea, por así decirlo, el origen en el plano En el y plano. que el cilindro lo atraviese como paralelamente. Ok, o sea, tú dirías, en el plano lo colocarías aquí o acá. Esa es la pregunta. ¿Aquí justo en la distancia más cercana o en cualquier lugar? En la distancia en la distancia más cercana. Ok, eso es lo correcto. O sea, lo correcto es colocarse ahí. Muy bien. La razón es porque por simetría va a ser el lugar más natural donde nos vamos a colocar. Y efectivamente acá colocamos un sistema, llamémoslo S, y vamos a representar de aquí todo. Lo primero que descubrimos es que para dar cuenta de nuestra fuente, que son el plano, ese sería nuestro vector R', cualquier punto del plano en realidad en coordenadas, en este caso cilíndricas, muy bien, entonces usamos coordenadas cilíndricas, usamos coordenadas cilíndricas. Lo que entonces vemos es que usando coordenadas cilíndricas, entonces R' es muy simple, es ρ de ρ unitario, donde ρ unitario obviamente es el vector que apunta en este plano que está así. ¿Ok? Y R, que es la posición de la carga, no olvidarlo, es simplemente esta una altura dada, llamémosla H, en la dirección Z, unitaria. ¿Okay? De nuevo, así es un poco fácil las cosas porque nos dice entonces que el vector que debemos integrar, que era R menos R', se escribe simplemente como un vector en una base ortogonal, R, o sea, ρ por ρ unitario, por H, Z unitario. ¿Okay? Profe, ¿Sí? la H la consideramos como una variable, ¿cierto? H por ahora es constante pero arbitrario. O sea, H deberíamos decir H es constante pero arbitrario. ¿Qué quiere Ok. decir eso? Quiere decir que me doy el plano y me pongo un punto cualquiera. O sea, como es arbitraria puede ser cualquier punto del espacio, pero una vez que la fijo está fija, no es una variable. ¿Okay? No la estoy moviendo. Como es arbitraria, entonces en realidad estoy calculando el campo eléctrico en todos los lugares del espacio, cualquiera sea. ¿Okay? Pero en todo el cálculo que voy a hacer, H es constante.
¿Ok? No cambio H, pero es arbitraria, por lo tanto estoy recurriendo todos los puntos del espacio. Cada vez que tienes que calcular un campo eléctrico, tienes que fijar una posición arbitraria al espacio, pero fija. Y lo calcula ahí. Ok. Si lo calculo ahí, entonces lo calcula en todos los lugares del espacio. No es que lo Ah, estoy claro, y calculando a un metro, sino en cualquier punto. claro, ¿Sí? después si tuviera una altura específica, simplemente reemplazo el valor en H. Claro, por supuesto. O sea, una vez que encuentre las fórmulas o la función de H, lo reemplazo en función de H y ahí voy a saber cuál es el campo eléctrico, por ejemplo, 5 kilómetros. Ya, gracias. Ujú. Entonces, una vez que conocemos la diferencia de estos vectores que se escribe así, también podemos calcularle el módulo y como justo ρ y z forman una base ortogonal y unitaria además, entonces eso hace que el módulo de este vector sea muy simple, simplemente raíz cuadrada de ρ cuadrado más h cuadrado. Eso entonces, ¿qué hace? Que si recuerdo la fórmula del campo eléctrico, lo que tengo que hacer entonces es la integral de carga, que ahora te voy a decir cuál es el de carga en una superficie, partido por 4pi epsilon 0 de Profe, R, sí, menos R', ¿no sería al revés el R menos R'? Sería tienes razón, HZ tienes razón. longo menos. Ah, sí, lo dije al revés, tienes toda la razón. O sea, obviamente R' es ρ por ρ unitario y R lo puse al revés, sin querer. Sí, muchas gracias. Ok, si no, no habría salido el signo malo, pero acá lo corregimos. Entonces, nos queda R menos R', efectivamente es H por Z menos ρ por ρ unitario. Muchas gracias. Bueno, ahí coloqué, perdón, coloqué sí, antes la fórmula quería colocar R menos R'. Entonces, ahora Profe, reemplazamos el campo eléctrico. ¿Y qué nos queda? Nos queda primero la integral, es una integral de superficie. Si quieren, voy a colocar dos integrales para recordarme que es de superficie, pero no es necesario. El de Q va a ser la densidad de carga, que en este caso no depende de R o de ρ, podría depender, y eso es el problema más difícil, pero en este caso es uniforme. Como no Pero, depende, constante. El de profe, Q, ¿sí? me disculpa un poco, es que en la pregunta que formuló dice, encuentra el campo eléctrico porque lo estoy copiando. ¿Sí? ¿Qué? No sé, Campo no alcanzo eléctrico cómo distinguir lo que escribo. generado. Generado, perdón. Lo Ah, siento. ya, perdón, que no Generado, estaba copiando la está bien, pregunta. muy bien. Gracias. Pero, Pues entonces, profe, encontrar el campo ¿podría eléctrico. escribir un poco más claro? Ok, voy a estar aquí un poco más claro. Ya, gracias. Y un poco más grande, que a veces los símbolos chiquititos no se alcanzan a distinguir. Ya, está bien. Voy a Ya, tratar de hacerlo. Me avisa de gracias. todas maneras. Muy bien, gracias. Entonces, el de Q va a ser el de S, pero el de S en coordenadas en un plano, entonces eso es simplemente ρ por D, ρ por D, un ángulo, que en este caso llamémoslo si quieren phi. ¿Ok? Eso que está ahí es el elemento de superficie, es decir, que coloqué la densidad de carga por elemento de superficie, que en coordenadas cilíndricas se escribe ρ por d ρ por d teta, donde teta, perdón, de phi, sería el ángulo que está ahí. ¿Ok? Después arriba me queda h de z unitario, vector unitario de ρ por ρ unitario, menos, por abajo me queda dividido por 4pi epsilon 0 de el módulo, pero el módulo es simplemente ρ cuadrado más h cuadrado elevado todo a 3 medios. El módulo es un medio, pero está elevado a 3, me queda 3 medios. Esta es la integral que queremos resolver. ¿Ok? O sea, si me doy una altura h cualquiera, el campo eléctrico tiene que satisfacer esta fórmula que está acá. Entonces, obviamente les dije que antes, uno plantea la integral, pero antes de cualquier integral hay que pensar un poco y después calcular. Entonces, ¿cómo pensamos un poco? Volvemos a Profe, dibujar entonces el plano. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una profe, pregunta? no entendí cómo se transformó el dq en esas dos integrales con el sigma y luego el phi y Eso todo eso. tiene que ver con lo que expliqué al principio. Lo que les dije que en general la fórmula del campo eléctrico la vamos a colocar así. ¿Ok? Cuando era una carga puntual era así. Pero en general la vamos a colocar como una integral, va a depender de la dimensión del objeto y vamos a reemplazar la densidad de carga o el diferencial de carga por lo que corresponda en cada problema. En el caso que tienes un volumen, por ejemplo, alguien me dice, tengo una esfera cargada, por ejemplo, el Sol está cargado, tiene una densidad de carga, y quiero saber cuál es el campo eléctrico que genera el Sol, entonces lo que deberá hacer es usar aquí el de carga, va a ser una densidad de carga, que tengo que saber cuál es la densidad de carga del Sol, eso vamos a ver que por ahora es un problema, por ahora va a ser un dato, en el futuro vamos a ver que hay ecuaciones que va a permitir calcular esa densidad de carga por el de volumen.
Pero el de volumen va a depender de la geometría del problema. Obviamente, en este caso, si es un cubo, el de volumen lo puedo usar en coordenadas cartesianas. Si es una esfera, puedo usar coordenadas esféricas, y etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo sea el problema. Ahora, en el caso que estamos viendo ahora, la integral que queremos resolver, o el problema que queremos resolver, es un plano. Como es un plano, entonces el elemento de superficie que tengo que usar, el elemento que tengo que usar acá para encontrar el de carga, es un elemento de superficie. Es decir, que estoy diciendo que la carga que hay en esta superficie, en cualquier pedacito de ella, es simplemente el de densidad de carga, que es constante, superficial, por el ds, y lo que agregué ahora fue que el ds lo uso el de coordenadas polares, o cilíndricas en este caso, rho de rho por d phi. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Alguien no entendió? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, les dije que siempre que se enfrentan a este tipo de problemas, estas integrales son tediosas, pueden ser difíciles, a veces quizá incluso no encontramos la primitiva. Entonces, lo que siempre hay que hacer un pequeño análisis antes de lanzarse a calcular. Entonces, el pequeño análisis que vamos a hacer es que si la carga está acá, y entonces fíjense, voy a integrar acá, pero cuando integre acá, cuando tome un pequeño elemento de integración acá, esto me va a generar que el campo eléctrico acá apunte hacia allá. ¿Sí? Si aquí hubiera una carga, bueno, debería estar para acá en realidad. Si hubiera una carga aquí, el campo entonces haría que esto vaya hacia allá. Pero, por simetría, si me vuelvo hacia acá, acá hay otra carga que está justo cuando hago el círculo, voy a descubrir que este elemento de carga de acá también genera un campo eléctrico que va hacia acá. Por lo tanto, para cada pedacito del plano voy a contar que existe uno simétrico que genera un campo eléctrico que apunta en la dirección, digamos, de reflexión con respecto a la vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de estos dos vectores va a ir hacia arriba. Por lo tanto, eso me dice que el campo eléctrico total, si voy sumando, esto va a haber otra flecha por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Todas las flechas que coloque van a hacer que la suma total siempre salga en la dirección vertical. ¿Okay? Eso me dice entonces que no tengo que hacer todas las integrales, solo me tengo que quedar con aquella integral que queda en la dirección vertical. Entonces, si vuelvo acá, eso quiere decir que esta integral que está acá en rho unitario es 0. ¿Ya? Eso ya me ahorró la mitad del tiempo de cálculo, porque ya no tengo que calcular esa integral que está ahí. Ahora, este es un poco más difícil, ya no es tan fácil decirla antes por simetría, porque antes, en el problema de la recta le expliqué que uno decía ρ menos ρ, pero en mi variable de integración ρ va de 0 a infinito. En realidad esto se hace 0 porque el vector ρ unitario, cuando lo integre en phi, ese vector al girar se hace 0. ¿Okay? Ese vector cuando integro entre 0 y 2pi se hace 0. Esa es la razón profunda porque esa integral no está, pero como por argumentos simples de simetría la puedo eliminar. Entonces, anotamos esa observación que va a ocurrir muchas veces, así que por eso les recomiendo todo el tiempo, digamos, tener ese cuidado de analizar antes de calcular. Entonces, simplemente decimos por simetría, entonces simplemente por simetría, una de las integrales es 0. Una de las integrales es 0. ¿Okay? O sea, por simetría una de estas integrales se hace 0. No hay, entonces, lo que nos dice el campo eléctrico total del plano, este campo eléctrico, tiene que ser solo algo que va en la dirección z unitaria. Eso es lo que podemos concluir por simetría. Entonces, vuelvo a insistir, no olviden nunca hacer tipo de análisis porque lo que uno trata de hacer muchas veces, las trampas a las cuales uno los somete en muchas preguntas, es esto. Es que al menos sean capaces de, en vez de algo que dura, no sé, de cálculo 2 horas, se pueden dar cuenta que media hora se puede hacer. ¿Ya? Eso es un poco lo primero que hay que aprender. Luego, entonces, lo que tenemos que resolver es un campo eléctrico un poco más simple, que es de la forma una integral que va, si ahora le colocamos ángulo, phi va de 0 a 2pi, rho va de 0 a infinito. ¿De qué cosa? De sigma de rho por d rho por d phi de h de z unitario, y esto está dividido por 4pi epsilon 0 de rho cuadrado más h cuadrado elevado a 3 metros. Ahora, esta integral, si uno mira, hay muchas cosas que son constantes, que las podemos sacar hacia afuera, que no dependen de ningún elemento de integración, no dependen ni de rho,
ni dependen de phi. ¿Qué cosas no dependen de rho de phi? Sigma es constante, así que sale fuera de la integral. El 4pi sale fuera de la integral. Epsilon 0 es una constante fundamental en la naturaleza, porque con la velocidad de la luz. Y me queda el otro. Ahora, de lo que viene acá, fíjense, cuando yo miro este elemento de integración, nada depende de phi. En realidad, phi, por la simetría del problema, en realidad por la simetría que tiene este problema, como es un plano, como vemos acá, en realidad si yo miro hacia allá, o si miro hacia acá, o si miro hacia acá, da lo mismo. Debido a la simetría del problema, nada depende de phi, y por lo tanto podemos integrar. Entonces, podemos integrar eso, entonces eso nos da 2pi, lo integro, simplemente ese 2pi me da 2pi, y no, la integral que nos va quedando entonces por ahora es simplemente, ok, desgraciadamente no nos dio todo el tiempo, en algún momento en 10 minutos se va a desconectar y los voy a vuelven a hacer el mismo link, o se los vuelvo a colocar y va a aparecer, por si acaso, ¿ok? Desgraciadamente parece que hoy día había mucha gente al mismo tiempo y no me dejó usar la versión que teníamos más tiempo, pero se va a desconectar en algún momento, no se preocupen, les vuelvo a enviar el mismo link y nos reconectamos, nos va a dar unos segundos de descanso. Entonces, lo que nos va a ocurrir entonces, ¿qué nos queda de integración? Nos queda simplemente ρ, que ese sí tengo que integrarlo, va de 0 a infinito, de ρ, z unitario en realidad es un vector que lo voy a haber dejado afuera, lo voy a haber colocado afuera, de ρ cuadrado más h cuadrado elevado a 3 medios. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tengo que hacer esta integral. ¿Cómo resolverla? Obviamente hay que hacer un cambio de variable. Siempre hay que hacer algún tipo de astucia con las integrales. Cambio de variable, salvo que sean triviales. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de variable? Por la simetría que tiene el problema, de nuevo lo dibujamos y vemos que simetría tiene el problema. Entonces está el plano, acá. Entonces está el plano. Y lo que voy a hacer entonces, simplemente, sigma, entonces está acá a una altura h, esto vale h, y lo que va a hacer entonces es que, obviamente, el elemento de integración, si ρ está acá, esto me queda ρ acá, lo que voy a usar entonces es que fíjense que desde acá arriba, para integrar, en realidad tengo que integrar en ρ, pero ahí está ese integral, lo que voy a introducir es un ángulo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar el ángulo que está acá, aquí, lo voy a llamar phi, y voy a introducir este ángulo. Es decir, si quieren verlo acá, estoy tomando este triángulo, después integro, para integrar en ρ, es el infinito, coloco este phi que está acá, esto vale h, esto vale ρ, es decir, que me queda de nuevo que tangente de phi vale simplemente ρ partido por h, lo que significa que si ocupo phi como variable de integración, me queda que el de ρ, y hago un diferencial acá, me queda partido por h, me multiplico hacia el otro lado, me queda h por secante de phi. ¿Ok? Eso va a ser mi elemento de integración y cambio de variable. Profe, dos cosas. Sí. Acaba de avisar el Zoom que usted ahora tiene limitado, así que creo que no se va a cortar. Acá Segunda cosa es que si se corta de todas maneras le envío el link, ¿eh? No se preocupen. Sí, avisó el mismo Zoom que ya no se va a cortar esta transmisión. Ok. La otra cosa es que en la última integral que anotó le falta h. Ah, perdón, sí, gracias, tienes razón, se me fue ese h que estaba ahí, es importante. Gracias. Voy a colocar en rojo para corregir, ¿no? Eso nomás. Ok, muchas gracias. Y agradezco que puedan intervenir así, porque obviamente nos va ayudando a todos. Entonces, este h es importante, si no me habría sido el resultado incorrecto. Entonces, al hacer esto, fíjense, me queda que el campo eléctrico, me queda que vale sigma, el 2pi con el 4pi es 2, así que coloco 2, epsilon 0, h, z unitario. Esta vez saqué todas las constantes para afuera, para que no nos molesten. Y la integral ahora, fíjense, bueno, el ángulo, cuando es 0, cuando ρ es 0, el ángulo es 0, así que eso es 0. ¿Ok? Y cuando vale infinito, el ángulo obviamente se estira hacia allá, así que eso vale pi medio. Y esto, ρ al infinito, equivale a que el ángulo converja a pi medio. Tenemos el interior ρ por dρ, pero el dρ lo que acabo de calcular es h por secante cuadrado, la derivada de la tangente secante cuadrado, por entonces de phi. Muy bien. Y abajo me queda entonces, ρ cuadrado más h cuadrado, pero ahí me faltó usar una identidad que es trigonométrica. La saco acá. Esta distancia que está acá vale h cuadrado más ρ cuadrado, teorema de Pitágoras, nos queda eso que está ahí.
Y por lo tanto, de ahí puedo usar alguna relación simple trigonométrica. Por ejemplo, el coseno de phi es simplemente h partido por esta distancia que queremos usar, h cuadrado más rho cuadrado, raíz. Y por lo tanto, eso me dice que h cuadrado más rho cuadrado es igual a ¿qué? A h, en este caso, si lo paso hacia el otro lado y lo elevo al cuadrado, o si lo dejo la raíz, me queda entonces h coseno, h dividido por coseno de phi, que eso es simplemente h por secante de phi. ¿Okay? Entonces, esto que está acá, lo voy a sustituir acá, me disculpo por haber colocado antes, lo sustituyo acá, y entonces, en este caso, como estaba dividido por rho más h cuadrado, que es la expresión que está acá, me queda elevado a 3 medios, entonces eso va como h al cubo por secante al cubo de phi. ¿Okay? Eso está bien, eso está cerca ya de nuestro resultado. Voy a colocar al lado para que haya un poquito de espacio. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, eso nos queda acá, nos da 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos queda? Ok, nos queda entonces lo siguiente. Entonces, tengo que tomar esta expresión que está acá. Y ahora fíjense, hay varias cosas interesantes. Los h, fíjense, arriba tengo h cuadrado, ahí tengo h al cubo, así que se simplifican. Voy a simplificar algunos de esos. Aquí tengo este con este, simplifica el de acá. Así que me queda que el campo eléctrico del plano infinito es simplemente sigma partido por 2 epsilon en la dirección z unitario de ¿qué? Del integral de rho partido por h por, aquí hay un secante, aquí hay un cubo, perdón, no cuadrado, al secante cuadrado, secante al cubo. Eso, Profe, ¿sí? ¿podría ir un poco más lento? Es que se queda como pegado. Ok. Ya, Voy a tratar de ir gracias. más lento, me avisan de todas maneras si va más lento. Voy a tratarlo. ¿Sí? Ya. Gracias por avisar. Entonces me queda secante cuadrado partido por secante al cubo, y eso entonces me queda arriba, me queda abajo secante, pero eso entonces corresponde a coseno de phi. Y eso por un de phi. ¿Ok? Ahora uno dice, sí, pero hay un problema. Hasta aquí, pero la pregunta es, rho partido por h, si tiene alguna relación con phi, porque obviamente depende de phi. Bueno, vuelvo de nuevo a mi cambio variable que está acá, y lo que me dice es trivialmente que rho partido por h es una función trigonométrica, vale justo lo que tengo acá, tangente phi. Por lo tanto, vuelvo a usar esto que está acá, uso este resultado que está acá, y entonces eso me dice que el campo eléctrico vale sigma partido por 2 epsilon 0 z unitario del integral de rho partido por h, pero rho partido por h es tangente de phi. Por lo tanto, eso me queda tangente de phi por coseno de phi, pero tangente por coseno, eso es trivial, tangente seno partido por coseno se cancela el coseno, y nos queda entonces 2 epsilon 0 z unitario de la integral de 0 a pi medio de simplemente seno de phi. ¿Ok? De phi. Y ya estamos casi listos porque la integral de seno de phi es trivial, su primitiva es menos coseno. Entonces nos queda que esto es simplemente, la primitiva de esto es menos coseno de phi, eso es la primitiva, evaluado en 0 y evaluado en pi medio. Ahora, el coseno evaluado en pi medio 0, y el coseno evaluado en 0 vale es menos coseno, con el menos coseno evaluado en 0 nos da 1, y esto es la dirección z unitario, no olvidar, y por lo tanto, al evaluar esta integral nos dice, y este es el resultado, nos dice que es simplemente vale sigma por 2 epsilon 0 z unitario. Así que esto, después se fijan, de hecho un largo cálculo, encontramos algo relativamente bastante simple. Nos dice que nos dice eso que está acá, digamos, nos está diciendo algo interesante, nos dice que si uno toma un plano cargado, ¿ok? Hay que tomar un plano cargado, con densidad de carga, un plano cargado en ser uniforme, lo que tiene que el campo, voy a colocar una imagen lateral también, sigma, lo que nos dice que el campo eléctrico en todo el espacio, fíjense, no depende de h. Eso es lo primero extraño que nos dice. Nos dice, lo primero que debemos colocar acá es observación. ¿Okay? La observación que deberíamos decir es la siguiente. Deberíamos decir que
debiéramos decir, voy a colocar esto, escucho un ruido por ahí, ok, por si acaso. Entonces, esto nos dice que el campo eléctrico es constante, no depende de H. Entonces, la primera observación es notar bien, E no depende de la distancia al plano. Esto es muy sorprendente, que no dependa, digamos, de la distancia al plano. ¿Ok? Entonces, eso es extraño, pero es así. Y la razón de eso es porque el campo eléctrico de una partícula puntual va como el inverso de la distancia. Esa es la razón profunda, pero después de calcular uno encuentra que no depende efectivamente de la distancia al plano. O sea, la flecha hacia arriba es la misma. Ahora lo interesante es que esto está en la dirección z unitario, pero si lo habríamos colocado hacia abajo, habríamos hecho el mismo cálculo, pero h vale menos h. Si eso lo habríamos calculado con cuidado, habría salido el mismo resultado, pero en la parte de abajo el campo eléctrico apunta hacia abajo y es uniforme. ¿Ok? Entonces, hacia arriba, entonces, el campo eléctrico sobre el plano apunta hacia arriba, ¿ok? Apunta arriba, y bajo este, abajo, hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Esto es muy exótico, pero es así, efectivamente es así. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ocurre esta propiedad extraña de que cuando estoy arriba apunta a una dirección y después abajo a otra dirección? Y la razón de eso es que cada vez que cruzan una carga, el campo eléctrico se indefine. De hecho, nunca me lo dijeron, pero ahora puedo volver hacia atrás, si quieren, al pasado. Y, por ejemplo, lo primero que les coloqué, fíjense, simplemente por recordar. Cuando teníamos una carga puntual, el campo eléctrico tiene esta forma, pero la flecha, si yo cruzo la carga, fíjense, aquí apunta en la diagonal, y debajo acá apunta en la otra diagonal. Por lo tanto, cada vez que paso la carga, el campo se indefine. De hecho, la teoría nos dice que va al infinito. Por lo tanto, aquí apunta en una dirección, pero cuando cruzo la carga, apunta en la otra dirección. Lo mismo ocurre en el caso de una línea recta. ¿Ok? En el caso de una línea recta, es muy interesante que en el caso de esta línea recta, si yo la cruzo, también cambia de signo. Es decir, lo que aprendemos de esto que estamos haciendo allá, otra observación que deberíamos decir ahora, que en este caso es mucho más obvio, antes quizás no era tan obvio, lo que deberíamos observar y decir y mencionar es que cada vez que el campo eléctrico cruza una carga, o sea, cada vez que el campo cruza una carga, se indefine y típicamente cambia de signo, y genéricamente cambia de signo. Profe, una pregunta. Sí, escucho. Entonces, como que el resultado que sacamos nos dice de que si yo pongo un objeto en cualquier parte del espacio va a sentir el mismo campo eléctrico que Sí, si yo lo pongo más abajo, más arriba, todo eso. sí, sí. Entonces Sí, las flechitas no van disminuyendo. no, las flechitas, como tú acabas de decir, o sea, bueno, traté de hacerlo en esta figura, pero las flechas no cambian. O sea, si quieres, si tuviera que resumir, volver a resumir rápidamente, si tienes una carga puntual, las flechas eran así, iban hacia afuera, pero a medida que te alejas se hacen cada vez más chiquititas. ¿Ok? Eso nos decía que el campo eléctrico era Q partido por 4 pi epsilon 0, R unitario, R al cuadrado. Esa es una carga puntual. Cuando entonces pues, resolvimos el caso de una curva cargada infinita, lo que mostramos que el campo entonces tiene una estructura ahora cilíndrica, pero si tú tomas otro cilindro cada vez más grande, también se va haciendo cada vez más chiquitito, y eso decaía como la densidad de carga partido por 4 pi, en este caso epsilon 0, rho unitario. ¿Ok? Si no me equivoco, deberíamos tener un 12, ¿ya? Así que no, 4 está bien.
Y en el caso de un plano cargado, eso es lo interesante, el plano cargado, que fue lo que vamos a hacer, lo que nos enseña nuestro cálculo es que el campo eléctrico en todos lados siempre da lo mismo. O sea, da lo mismo si estoy en infinito o casi infinito o en cualquier distancia, lo que vamos a descubrir que el campo eléctrico vale lo mismo. Ahora, como está arriba y abajo, uno matemáticamente lo puede anotar de forma más elegante. Por aquí solo anoté hacia arriba. En el caso que les hice antes, acá, solo estaba hacia arriba. Pero si yo lo quiero colocar hacia arriba y hacia abajo, entonces lo que debiera hacer cuidadosamente es quizás matemáticamente lo anoto un poco más elegante, se puede colocar como la densidad de carga superficial, sigma, partido por 2 epsilon. Fíjense, también desapareció el pi, que es un número importante. Entonces vale z unitario, se apunta hacia arriba, partido por el módulo, o vale, si quieren, el vector z mejor. El vector z puede ser positivo o negativo, dividido por el módulo. Por lo tanto, cuando z es positivo, esto es el vector unitario hacia arriba, y cuando z está por abajo, cambia de signo. ¿Ok? Eso que está ahí, este vector que acabo de escribirles matemáticamente es esto. O sea, este vector que lo escribí, o sea, lo escribo sin unitario. Perdón. La flecha z partido por z módulo, eso es z unitario cuando z es positivo, y eso es menos z unitario cuando z es negativo. ¿Ok? Cambia de signo de un lado a otro lado. Entonces encontramos esta expresión muy interesante del campo, digamos, eléctrico de un plano. Y esto ya, lo que les dije, que este pequeño resultado, sobre todo este particular, abre la posibilidad de cosas muy entretenidas, digamos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de las cosas entretenidas? Que en nuestro tercer ejemplo, lo que les comenté la vez pasada, pues se los vuelvo a comentar, porque va a ser la primera aplicación que podemos hacer con él, digamos. Que es lo que llamamos un condensador. Que No entiendo sale nada, que güey. la Javi, o sea, sale... Ahí Ah, no, ahora volvió. Ahí Ahí volvió. volvió. Silenciar al profe. ¿Lo sabrá? No tiene sonido, no se escucha. Ahora Profe, sí me está escucho, perdón. mute. Sí, disculpe. Ahí sí, Ya ahí sí. de nuevo. Voy entonces... ok, volvemos mejor a la cámara y después vamos a volver a... Ok. Espero que aparezca. ¿Apareció la cámara? ¿No? Todavía no. Ya, ¿no? Aún no. Aún no, parece que eso se quedó desconectado. Parece que eso fue lo que... A mí todavía no. No, tampoco a mí. Ahora Solo- sí. les apareció ahora. Alicia está ya. Ahí Ya sí. la pantalla. Ok, voy a chequear. Parece que tiene algún problema. Ok, voy a... Ok. ¿Ven eso que está ahí ahora? ¿El condensador? ¿Ven el condensador? No, yo veo como cursos. Sí, ahí sí Ahora se sí, ve el ahora sí. condensador. Ok, parece ahora sí. No sé qué pasó. Es la red, parece que tuvo algún problema, digamos. Pero espero que esté mejor ahora. Oh, profe, no Entonces, se escucha. ¿cómo? ¿Escuchan o no? ¿Hay alguien que no escuche? ¿Estamos bien? ¿Alguien no escucha? Voy a chequear, quiero chequear si están escuchando, a ver si no todos están escuchando. ¿Alguien no escucha? Ok. Ok, ¿alguien no escucha? ¿Me están escuchando o no? ¿No? Conexión. Diferente.